Los talibanes controlan este punto. Son las crónicas de Luis Pérez, el reportero de Televisión Española enviado a Afganistán para narrar la situación tras la toma de Kabul por los talibanes. Forma equipo con José Luis de la Torre, responsable de la imagen, e Ignacio Villanueva en el sonido. Su paso por el país nos ha dejado reportajes que reflejan la realidad de los afganos, desde la situación de las mujeres hasta el sistema sanitario. Las doctoras, muchas enfermeras se han quedado en casa. Su compromiso con la información le ha llevado incluso a dar con el nuevo ministro talibán, Ali Lakhani, uno de los terroristas más buscados de Estados Unidos. Se le debe saludar, pero bajo ningún concepto formular preguntas. El viaje a Afganistán no ha sido tarea fácil. El equipo de Televisión Española recorrió más de 400 kilómetros desde Pakistán, cruzando pasos fronterizos donde había estrictos controles de los talibanes armados. Allí, familias afganas intentaban huir del país como refugiados. Para llegar al Emirato Islámico de Afganistán hace falta un salvoconducto talibán. El equipo ya está de vuelta en España. El resultado, 12 horas de material grabado y 30 crónicas enviadas desde el terreno. Ocupan ahora decenas de... Pues con nosotros está Luis Pérez. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Marco? Buenos días, bienvenido. Llegaste hace nada, ¿no? Sí. Regresaste a casa hace un par de días. Lo primero, enhorabuena por el trabajo. Ya sé que uno nunca quiere ser, y menos en estas circunstancias, el protagonista de la noticia, pero hoy lo que queremos es que nos cuentes un poco cómo ha sido esta experiencia y qué conclusiones has sacado. Lo primero, ¿cómo costó? Vosotros fuisteis ahí sin saber muy bien si uno podía entrar o no podía entrar a Afganistán, ¿no? La intención estaba, pero después dependía, supongo, de una coyuntura muy especial. Sí, bueno, una coyuntura que pasaba básicamente por tener un salvoconducto talibán para entrar en territorio afgano, un salvoconducto que daba el Ministerio de Información del nuevo régimen talibán, y un permiso también que te tenían que dar las autoridades pakistaníes, ¿no? Bueno, al final resultó que cuando llegamos a la frontera por tierra, porque todavía estaban en ese momento los vuelos, el aeropuerto de Kabul no estaba operativo, un trámite muy farragoso con los pakistaníes, con los que teníamos un visado estampado por ellos, un visado múltiple que nos permitía la entrada. Ahí estuvimos como 2 horas y media y luego cuando cruzamos el túnel que te lleva a la frontera de Afganistán, ahí nos estaba esperando pues un soldado que no debe tener más de 20 años, en chanclas, talibán, que le enseñamos el salvoconducto y tardamos 10 segundos. Sin ningún problema. Y a partir de ahí, ¿cómo es el camino a Kabul? Bueno, el camino a Kabul en realidad desde Islamabad se puede hacer en un día. Nosotros al final lo hicimos en 2. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en Islamabad, después de coger el permiso en el Ministerio del Interior pakistaní, salimos tarde de esa oficina, emprendimos el viaje por carretera hasta Peshawar, de Peshawar hasta el punto fronterizo de Torham, y cuando cruzamos ya estaba anocheciendo, con lo cual nuestro plan A, que era dormir en Kabul, lo tuvimos que cambiar, aprovechamos para hacer un reportaje ahí en ese punto de la frontera y luego dormimos en Jalalabad, que está a 30 kilómetros de la frontera más o menos, que es la principal ciudad del este de Afganistán, para evitar el riesgo innecesario de cruzar esa carretera en horario nocturno, ¿no? Y supongo que una vez visteis cómo recibían, ya el temor baja un poco, ¿no? A que pensasteis que todo iba a ser más fácil de lo previsto. Sí. Si me dices que en 10 segundos pasasteis el control afgano. Sí, bueno, yo creo que el punto de inflexión y el ver que podíamos trabajar fue en ese punto de la frontera, ¿no? Estuvimos hablando ahí con el responsable de la seguridad del punto fronterizo talibán. Y luego en Jalalabad también nos dimos cuenta de que los talibanes de alguna manera tenían la orden de dejar trabajar a la prensa. Ojo, y aquí quiero distinguir claramente entre la prensa internacional y la prensa local. Nosotros hemos podido trabajar sin relativos problemas, hemos tenido algún incidente, pues recuerdo uno, por ejemplo, grabando en un campo de desplazados a una mujer afgana desplazada que iba vestida con burka y se acercaron unos talibanes para decirnos que no grabáramos a, entre comillas, sus mujeres, ¿no? Pero quien realmente lo está pasando mal, y ahí no está habiendo ningún tipo de flexibilidad, son los periodistas locales. Los periodistas locales que han ido a cubrir las manifestaciones de mujeres, por ejemplo, que son las primeras que salieron a la calle para, de alguna manera, defender los derechos que han adquirido durante estos últimos 20 años, estos periodistas han sido brutalmente apaleados, torturados, te diría. Esta mañana estaba viendo una información de que uno de los fotógrafos que fue a cubrir una de esas marchas, pues ha perdido la visión de un ojo, ha perdido parte de la audición en un oído. Entonces,
para los periodistas locales sí está siendo muy complicada. Y sí que esa voluntad, en cambio, para la prensa internacional de vender, no sé si vender Sí, bueno, o mostrar, porque claro, después nos mostráis lo que veis, ¿no? Y estos contrastes que nos estás contando, pero sí que entiendo que desde el gobierno talibán hay esa intención. Sí. Vendieron primero como que se respetarían determinadas libertades que no se están respetando. Bueno, ellos desde el minuto uno han optado por lograr, digamos, el reconocimiento de la comunidad internacional. No sé si en esa política está en el dejar, digamos, la entrada de la prensa internacional a Afganistán, pero bueno, una cosa es que te dejen entrar y otra cosa es que te manipulen. Yo tengo que decir que de momento en Afganistán lo que no se ha producido es lo que sí está pasando en otros países árabes, que bueno, tú vas a pedir un permiso al Ministerio de Información y te adjudican un traductor que en el fondo es un espía para que te tenga controlado, ¿no? Eso de momento en Afganistán no ha pasado. Un poco quién te acompaña. Claro, lo eligen ellos. Ahora nosotros hemos elegido en Afganistán, de momento ahora, un traductor de plena confianza con el que contactamos desde Madrid. Yo no sé qué va a pasar en Afganistán el mes que viene o dentro de 2 meses. Lo digo porque todo este proceso de cambio está siendo tan precipitado que entiendo que en el propio Ministerio de Información no han tenido tiempo de organizarse de alguna manera, ¿no? Pero me temo que las próximas coberturas tengo la impresión de que van a ser más complicadas. Y hay ese momento que veíamos, ¿no? Ese encuentro con uno de los ministros del régimen talibán, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos por terrorismo. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo se, no sé si se organiza, si es casual? ¿Y cómo te dicen, graba lo que quieras, pero no le preguntes nada? Que sí, bueno, claro, para cualquier informador eso es un problema. ¿Cómo se gestó ese encuentro? Nosotros habíamos solicitado una entrevista formal con Khalil Haqqani, que es uno de los miembros destacados de la red Haqqani, que es una de las redes más violentas del movimiento talibán. Nos plantamos en su oficina del, entre comillas, Ministerio para los Refugiados. No había, evidentemente, en fin, lo que había allí era un ejército con todo tipo de armas y una reunión con líderes tribales en la que te puedo asegurar que probablemente se estaba hablando de todo menos de refugiados, ¿no? Exacto. Nosotros solicitamos una entrevista, estuvimos 3 horas encerrados en un cuarto y de repente el jefe de prensa de Haqqani se acerca y nos dice que el señor Haqqani que estaba muy cansado, que llevaba un día muy agitado y que no nos puede conceder la entrevista, pero que lo único que podemos hacer es acompañarlo a la oración, a la mezquita, sin hacerle ningún tipo de preguntas. Bueno, nosotros ya que estábamos allí, por lo menos intentamos grabar la imagen y creo que esa crónica en la que no se nos permitió hacerle ninguna pregunta te da una idea de quién es Khalil Haqqani, porque esa crónica fue, el ministro salió de su despacho acompañado por las fuerzas especiales más robustas de los talibanes, fue con el fusil al hombro, entró a la mezquita sin quitarse el fusil, salió y en ese paseo de vuelta te das cuenta de el poder que tiene, de por qué es uno de los hombres probablemente más buscados por Estados Unidos. Lo mejor de las fuerzas especiales talibanes estaba protegiéndolo y en aquel ministerio para los refugiados que parecía el cuartel general de las tropas talibanas. Tengo para 2 preguntas, Ana, que te veo aquí, y después... Los talibanes han pedido ingresar en la Asamblea General de la ONU y yo no sé si tú, Luis, enhorabuena lo primero por tu trabajo, si tú crees que esto facilitaría la situación de la población, tanto de los periodistas de allí, como decías tú, o de las mujeres. Es decir, el hecho de que ingresasen en la ONU facilitaría controles internacionales con respecto a la población afgana. Bueno, aquí hay un eterno debate sobre el reconocimiento del gobierno talibán y ese debate se ha visto, sobre todo se vio hace muy poco en una cumbre que hubo en Ginebra para tratar de lograr cierta cantidad, creo que eran $600 millones de aquí a final de año, en ayuda humanitaria para los talibanes. Que la postura de la comunidad internacional, ¿cuál ha sido hasta ahora? Oye, no vamos a reconocer, hemos luchado contra esta gente durante 20 años y tienen que dar pasos y señales antes de que haya un eventual reconocimiento. Volviendo a la cumbre de Ginebra, el debate que tuvo ahí la comunidad internacional fue
cómo hacer llegar ese dinero a la población civil sin que pasara por manos del gobierno talibán, o sea, sin que hubiera el riesgo de que esos 600 millones de dólares fueran a los bolsillos de los talibanes, ¿no? Entonces, bueno, es realmente complicado y habrá que ver lo que Claro, pasa. es que proteger a la población Joaquín, brevemente. pasa por... Buenos días, Luis. Muchas gracias por tu trabajo. Tú ya conocías Afganistán de la etapa de la ocupación y por eso es por lo que te quiero preguntar. Me gustaría que describieses cómo viven los ciudadanos de Afganistán en su día a día, en sus actividades ordinarias, ese contraste, el contraste del Afganistán, de cómo era la vida en el Afganistán ocupado y cómo es el Afganistán ahora bajo el régimen de los talibán. Mira, yo estuve en Afganistán ya no recuerdo si fue en 2006 o en 2007, y yo en esa época estuve en Kabul y estuve también en Bagdad, que es donde estuvo básicamente en Kalinau, sí, donde estuvo básicamente la ESID, la Agencia Española de Cooperación Internacional. ¿Qué vi yo en 2006? Pues un trabajo loable de la cooperación española, reformando hospitales, haciendo carreteras en zonas absolutamente inhóspitas, y tú sentías que por primera vez había mujeres que iban a hospitales a pasar a cualquier tipo de reconocimiento médico, cosa que no habían hecho ni se sabe en el tiempo, ¿no? ¿Qué sensación tengo yo ahora? La sensación, por lo menos con todos los afganos con los que he hablado, es de un total abandono. O sea, la gente no se explica la rapidez tan brutal de esta retirada, y la gran pregunta que se hacen es ¿para qué han servido estos 20 años y estos miles de millones de euros gastados en reconstrucción? Yo no sé si tendré la oportunidad de volver a Afganistán y sobre todo de visitar las zonas de la cooperación española. Me gustaría ver dentro de X tiempo cómo va a estar eso.